Bien, buenos días a todos, buenos días a todas. Espero que se encuentren muy bien. Espero que se encuentren muy bien, disfrutando de las lluvias. He escuchado que allá hay, bueno, que por ahí hay un poquito de lluvia, ¿no? Entonces, bueno, creo que también es importante porque, pues, las tierras necesitan, digamos, en este sentido intercultural y pluricultural, no multicultural que tenemos en nuestro país. Las tierras necesitan agua, ¿no? Para que nos den precisamente los alimentos que necesitamos, ¿no? En este sentido, de ser un país que en algún momento éramos autosuficientes y que eventualmente en este sentido capitalista de irnos deshaciendo de lo nuestro, ¿no? De ir no apoyando a la gente que nos da de comer, ¿no? Nos hemos hecho un país que, pues que no es autosustentable, ¿no? Que no se sustenta a sí mismo, que no es independiente en este sentido de la alimentación, pero que actualmente con ciertos programas que se están intentando llevar a cabo, se intenta recuperar precisamente la, eh, pues la soberanía alimenticia, ¿no? Que es parte fundamental de nuestro país, ¿no? Entonces, pues también es importante que llueva, por eso ya hay que disfrutar la lluvia, aunque, pues bueno, muchos de nosotros que salimos nos mojamos y de repente nos agarra gripa, pero bueno, es el tiempo de las gripas, ¿no? Entonces, bienvenidos, bienvenidas, espero que estén bien y vamos entonces a la clase en el sentido de que ya me enviaron algunos sus trabajos pasados y los actuales. Yo creo que en esta semana yo les voy a revisar. He tenido un exceso de trabajo, pero sí estoy revisando. De repente me llegan 35 em, o más, digamos, mensajes, ¿no? Y bueno, me pongo a contestarlos o me pongo a revisarlos y de repente llego a 20, a 15, a veces he llegado hasta los 10 contestados y digo, bueno, bueno, revisados y lo voy a dejar ahí tantito en lo que hago algo, me piden que haga algo también en casa y cuando regreso ya hay otra vez 30 o ya hay otra vez 40 y bueno, entonces es algo de no terminar, ¿no? Y por eso es que se van atrasando, digamos, la revisión de sus trabajos, pero sí les vamos a ir revisando. Bien, después de pues de este comentario, parece ser que el compañero Saúl mandó una felicitación para todos aquellos y aquellas que estamos estudiando pedagogía. Me parece que el día del pedagogo, pues muchas felicidades a todos y a todas. Es cierto, todavía no somos pedagogos como tal y quién sabe si lo vamos a hacer algún día en el sentido de que siempre vamos a seguir aprendiendo, pero bueno, ya estamos en este proceso de aprendizaje de la pedagogía, entonces, pues muchas felicidades a todos y a todas, un abrazo fuerte y ojalá en algún momento que nos veamos podamos pues, no sé, cuando menos tomarnos un refresquito unas botanitas para celebrar este día, ¿no? Y bueno, pues hacerlo precisamente en este sentido de proceso de cambio de mentalidades, no solamente para nosotros, sino para los que vienen detrás de nosotros en el sentido de que son más jóvenes, ¿no? No en el sentido de que son inferiores, sino en el sentido de que son más jóvenes y que posiblemente ellos nos apoyen a pues hacer un cambio real en nuestro país. Recuerden que un país educado es un país más consciente y más propositivo. Entonces, sintámonos orgullosos, orgullosas de que somos precisamente ese bastión de cambio de las nuevas generaciones y en ese sentido también de nuestros nuevos gobernantes.
Muchas felicidades. Y después de ello, ahora sí, vamos con las participaciones. Hoy nos tocó la sesión 7. Hoy nos toca la sesión 7, que es enfoques de la educación intercultural en preescolar. Y vamos a ver precisamente algo un poquito más general con respecto a esto, que es la perspectiva intercultural en la educación. Y pues bueno, me gustaría que alguno de ustedes o alguna de ustedes comenzara con alguna participación. No sé si alguien quiere participar. ¿No? ¿Nadie? Adelante, Irving. Buenos días, profe, compañeros. Buenos días. Este, pues a mí creo que al general me pareció una lectura muy interesante, Ok. larga pero interesante. Eh, pero bueno, la parte en la que más me llamó la atención o en la que más me enfoqué fue la parte que decía del contexto mexicano. Ah, ok. El contexto mexicano se supone, por lo que recuerdo, hablaba sobre el proyecto nacional del siglo XX, Ah, creo sí. Claro. que era el que consistía en hacer un modelo único Por de la supuesto. nación. ¿Qué significaba esto? Que hacer una sola lengua y una sola cultura, que en este caso la lengua era pues el castellano. Claro. Decía ahí que quitaban perdón, las lenguas de las escuelas porque consideraban que no tenían un valor importante para los estudiantes, lo Claro. cual es un error, ¿no? Claro. Luego decía que, bueno, se consideraban a las lenguas, las volvieron dialectos Exacto. y que hubo una prohibición de lo que fueron las lenguas indígenas, o sea, prácticamente pues las empezaron a quitar. Si no recuerdo, decía que consistía de tres etapas, que era alfabetización en lenguas Ujú, y educación bilingüe y educación multicultural. ujú. Este, pero también que se formó una ley de derechos lingüísticos, Ya. que era que a la población indígena se le permitía el acceso a la educación y a Ujú, la inclusión. ujú. Este, y en este contexto eh, de quitar las lenguas y eso, pues siento que fue un error haber hecho eso, ¿no? Bueno, no sé qué estaban pensando en esos tiempos, Claro. pero en la actualidad yo considero que fue un error totalmente muy grande querer quitar las lenguas, porque al final de cuentas estás quitando pues tus raíces, porque no solo quitas lenguas, sino que quitas todas las tradiciones que se venían haciendo desde antes, ¿no? Prácticamente lo que se hizo fue aislar a los pueblos indígenas, o al menos yo siento que lo veo de ese modo, ¿no? Este, y en ese mismo espacio, en esa misma línea, pues no solo fue parte, digamos, que del gobierno querer hacer a un lado las lenguas, sino que a veces también nosotros, como personas, pues no quisimos o no se quiso en su momento aprender. Ujú, Me acuerdo que me contaba, bueno, me cuenta mi abuelita, que su mamá, lo que sería mi bisabuela, no sé bien, ujú, que ella ujú. hablaba el náhuatl y que era de las personas que sabían curar con hierbas, Ok. con todo natural, pues, Ujú. pero que ella simplemente no quiso aprender porque decía que en ese momento le daba pena Claro. el náhuatl, le daba pena andar sobando con las hierbitas. Y Ujú. actualmente, pues se arrepiente, ¿no? Porque pues, prácticamente, si ella ahorita se hubiera aprendido todo lo que en ese tiempo sabía su mamá, pues Claro. sería otra cosa, ¿no? O sea, tendría un conocimiento muy amplio, al menos en ese aspecto. Y ahí, pues, así es como, digamos, que se murió, ¿no? Prácticamente en la familia pues, se perdió todas esas enseñanzas, todo lo que es la lengua. Entonces, pues imagínense, si así fue en caso de una persona, pues ahora a nivel nacional, que fue prácticamente quitar todo eso, pues no sé. Bueno, eso fue la parte que más me llamó la atención de la lectura. Ok. Ok. Em, qué interesante. Fíjense qué interesante en este sentido de esto que comentas, ¿no? Esto que comentas de la castellanización, esto que comentas de la castellanización,
fue precisamente implementado por Vasconcelos, ¿no? Fue implementado por Vasconcelos en el sentido de que se pretendía precisamente pues eso, ¿no? Eso, la castellanización, y fue un proyecto de nación, en realidad, fue un proyecto de nación que nace precisamente con este usurpador a la presidencia, ¿cómo se llama? Bueno, se me ha olvidado ahorita, me ha de acordar, pero también Vasconcelos hizo un montón de cosas buenas, ¿no? Un montón de cosas buenas en ese aspecto. Déjenme compartir algo. Denme un segundo. Bueno, en ese sentido, se pensaba que precisamente lo que dices no iba a abonar que hubiera división de lenguas en nuestro país, porque teníamos una lengua ya más estandarizada, digamos, en este sentido, de la castellanización, ¿no? De la castellanización. Y pues en ese sentido también se daba precisamente esta ideología de inferioridad, ¿no? De hecho, muchos de la gente indígena le decía a sus propios hijos en este sentido de negación, ¿no? En este sentido de negación del otro, de la otra, de que debería precisamente estudiar la lengua castellana y estudiar en la primaria y en la secundaria o estudiar en el espacio educativo donde estuvieran debido a que ellos eran tontos, ¿no? Por el hecho de que así se les había hecho creer, ¿no? Así se les había hecho creer. Y en ese sentido, buenos días compañeros, tenemos un nuevo compañero, el compañero Saúl, hoy nos va a acompañar aquí en la clase, esperemos que pueda compartir algo compañero Saúl. Estamos hablando de educación intercultural, la materia es de educación intercultural, pero el, el tema es precisamente la perspectiva intercultural en la educación. Bien, el compañero recuerden que la escuela, en este espacio estamos en un espacio de compas, así que el compañero es igual, va a participar, vamos a participar, él también va a dar su opinión, es un compañero dentro de este espacio, así que olvídense, ahorita no es nuestro coordinador, es nuestro compañero, así que vamos a seguir platicando, ¿no? Entonces, bienvenido compañero. En ese sentido, fíjense, se creía que los indígenas, ellos mismos lo creían precisamente que eran tontos, ¿no? En el sentido de que era la negación del otro y de la otra persona, ¿no? Era la negación del otro y de la otra, en ese sentido de que, pues, el español era superior y nosotros, o los indígenas, en ese aspecto, lo que hacían era precisamente decirles a los otros y a las otras, ve y estudia, ¿no? Para que tú sí tengas oportunidad, ¿no? En este sentido que decía su compañero, que estaba participando, ¿no? Mi abuelita sabía de hierbas, mi abuelita sabía náhuatl, mi abuelita sabía de cosas y mi mamá no quiso, ¿no? Mi tatarabuelita, creo que es la mamá de la mamá, es tatarabuelita. Y en ese sentido, eh, nosotros no aprendemos de lo que el otro o la otra tiene porque pensamos que es inferior su conocimiento al de nosotros. Es decir, fíjense, Enrique Dussel tiene un librito, ya se los había comentado, que se llama precisamente Filosofía de la Liberación, está muy bueno.
y él habla que nosotros estamos colonizados, colonializados, es decir, el conocimiento también está colonializado. Tanto es así que nosotros festejamos el Día de la Raza, ¿no? El Día de la Raza, es decir, parece que se festeja en diciembre y festejamos que nos vinieron a conquistar, ¿no? Es decir, festejamos cosas que no deberíamos de estar festejando. Tomamos conocimientos coloniales, colonizadores de otros espacios, ¿no? Eh, en ese sentido, fíjense, nosotros creemos que fuimos descubiertos, ¿no? Y entonces Luis Dush en su libro dice, ah, caray, entonces los que estaban en el continente en ese momento que no tenía nombre, pero ahora latinoamericano, ¿no estaban ahí? ¿No se habían descubierto ellos mismos? Es decir, ¿qué pasa con este pensamiento colonizador, ¿no? ¿Por qué no también bajamos ese conocimiento o entendemos este conocimiento de nuestros espacios o de nuestros pueblos originarios? ¿Por qué no los tomamos? Solamente tomamos conocimientos precisamente de estos espacios de la colonización, es decir, estamos colonializados en este tipo de conocimientos. En ese sentido, sí es importante lo que decía su compañero de que su mamá ahora se arrepiente porque pudo haber buscado precisamente este conocimiento de su mamá, de su abuelita de este compañero, ¿no? Es decir, ¿por qué nosotros y nosotras solamente creemos que el conocimiento válido es el conocimiento que nos dan las escuelas? ¿Y por qué no también utilizamos este otro conocimiento de la gente, de nuestras culturas y nuestras raíces? Es decir, ya hablábamos en algún momento de los abuelos, ¿no? Y comentábamos por qué nosotros no vamos un día y platicamos con nuestros abuelos, con nuestras abuelas y les decimos, ¿qué pasó, abuelo? Oye, ¿cómo era en tu tiempo? Cuéntame, ¿qué era lo que pensaban? ¿Cómo ves esta nueva generación? ¿Qué es lo que crees que nos hace falta? Y les decía en algún momento que es importante porque ellos se sienten reconocidos, ¿no es cierto? Ellos se sienten parte fundamental de nosotros. Es decir, se sienten parte de algo. No los dejamos al lado, sino están ahí presentes. Hay que recuperar entonces en ese sentido la oralidad de los y las compañeras y de los compañeros en este sentido de nuestros abuelos y de nuestras abuelas. Es decir, en este sentido de cuates del que hablamos, ¿no? Llegar con los abuelitos y, oye, abuelito, cuéntame, tenemos, fíjense, tenemos gente en nuestros espacios de 90 años, 95 años, y te pueden contar un montón de cosas. Yo les decía en algún espacio, para que me calle y pueda ayudar la oportunidad a la compañera Brenda, eh, yo les decía, eh, si nosotros en la comunidad donde estamos habláramos con los abuelitos, seguramente podríamos escribir un libro fácilmente, ¿no? Le pasaba a este autor, ¿cómo se llama? El que escribió El Llano en Llamas. ¿Alguien me acuerda? Juan Rulfo, ¿no? Juan Rulfo. ¿Qué pasa con Juan Rulfo? Él dice que de repente deja de escribir, ¿no? Esta es una anécdota que él cuenta. De repente deja de escribir y entonces le preguntan, oiga, señor Juan Rulfo, bueno, no sé si sepamos, pero Juan Rulfo fue uno de los que más tradujo libros a otras lenguas, ¿no? Por estos cuentos mexicanos muy bonitos. Bueno, después de ese paréntesis, y le preguntan, Juan Rulfo, disculpe, Juan Rulfo, ¿por qué usted ya no escribe? Y él decía, es que todos los abuelitos que me contaban sus historias ya se me murieron y entonces pues ya no tengo a quién consultar. Y si leemos precisamente los cuentos, las historias de Juan Rulfo, están llenas de mucha experiencia, de mucho conocimiento de la gente, de nuestra gente, pues, de nuestros adultos, ¿no? Que están ahí.
y están esperando ser consultados, es decir, en este sentido de, en Colombia le llaman las bibliotecas vivas, ¿no? En Colombia les llaman las bibliotecas vivas, es decir, son gente que está ahí, que tiene mucho conocimiento. Estoy en clase, guarden silencio, por favor. Eh, en ese sentido tienen mucho conocimiento y que nosotros no vamos y preguntamos de ese conocimiento, ¿no? Es decir, ahí están las bibliotecas y son bibliotecas vivas, bibliotecas andantes, ¿por qué no las reconocemos como tal? ¿No? En ese sentido de aprender. Ahora, por ejemplo, nosotros ya sabemos o ya tenemos en cuenta o ya tenemos ese cambio de chip de que no precisamente, no precisamente lo que está en los libros es todo lo verdadero, sino hay muchos otros espacios vivos aún que podemos consultar y que precisamente nos pueden dar un conocimiento de la experiencia, ¿no es cierto? Bueno, cierro aquí mi participación porque si no me agarro el micrófono siempre y ustedes no me paran. Eh, recuerden que si quieren participar, está ahí el levanten la manita, leemos ahorita algunos de los comentarios y participamos. En este espacio le vamos a dar ahorita el micrófono a la compañera Brenda y después al compañero Andrés. Adelante, compañera Brenda. Buenos días, maestro. Bueno, pues, ¿sí me escuchan? Sí, sí, Ah, ok. Perdón, es que como que me está fallando un poco el internet. Bueno, sí. mi participación llamó mucho la atención que después de lo que ya mi compañero Irving mencionó sobre lo pasado en el siglo XX, Ujú, en la actualidad la pluriculturalidad está, creo, bueno, no creo, ahí dice que está fundamentada en un artículo, me parece que el segundo, un artículo constitucional, ujú, en donde habla sobre también lo que es la interculturalidad. Bueno, de lo que me acuerdo que mencionaba y también fue algo importante para mí, fue que la interculturalidad en ese momento la interpretan como una coexistencia y convivencia, ujú, competencias y objetivos. Una competencia que más me llamó la atención fue la competencia de creer acerca sobre nosotros mismos y sobre el área social, en donde me parece, y yo lo entiendo de la manera en que nos tenemos que desarrollar como personas, y en este caso, como objetivo, yo lo entendí como, bueno, nos habla sobre cuatro, no me acuerdo si más, pero los que más se me quedaron fue generar la inclusión o equidad, la ujú, solidaridad y creer nuestras propias críticas constructivas. Y bueno, en nuestro papel como futuros docentes, yo entiendo lo de críticas constructivas como, por ejemplo, nuestras participaciones ahorita, ujú, creer o entender de nuestra propia perspectiva y darlo a conocer. Bueno, y también podría decir que un objetivo claro al respeto. Bueno, nosotros como maestros, llegando al punto en donde ya tenemos que dar clases, tenemos que generar estos cuatro objetivos, ujú, en donde tenemos que dar a conocerle a nuestro alumno o alumna que tiene que respetar a los demás, ya que no todos somos iguales, o sea, estamos viviendo en una interculturalidad y multiculturalidad, ya que México es considerado como un país multi, pluri e interculturalidad, ujú. incultural, perdón. Ok. Y también lo de promover la solidaridad. Bueno, esto yo a mí se me queda, bueno, lo entiendo y para mí es importante entender a los demás, escuchar, porque yo puedo escuchar y escuchar, pero no los entiendo. O sea, me Ujú, siento que solidaridad es ponernos en el papel, en los zapatos, por así decir, de otras personas y en el caso de nuestros alumnos, entenderlos de tal manera, ya que, como lo mencioné, somos un país persona tiene su forma de ser, ¿no? ujú. Y solidaridad, en este caso, pues siento que es entender a nuestro alumno, la manera en la que él se desarrolla y en este momento eh, creer acerca de nosotros mismos, que quería comentar. Ok, muchas gracias, Brenda.
Solamente un par de comentarios con respecto a lo que comentas que me parece muy interesante. En este sentido de la inclusión, yo siempre he comentado, siempre, que no estoy de acuerdo en este sentido de la inclusión. A mí me suena más como en este sentido del acoger, ¿no? De la acogida, ¿no? Es decir, del permitir que el otro, si quiere incluirse, que se incluya, y si no quiere, pues que no se incluya, ¿no? Es decir, no cerrarle las puertas, sino, miren, incluir significa, o desde mi perspectiva, significa darle un espacio, pero en esa inclusión hay ciertas reglas, hay ciertas normas, ¿no? O sea, yo no pretendo incluir a ningún alumno en mi clase, ¿no? Yo lo que pretendo es que mi alumno se sienta él mismo incluido, él mismo se incluye en este sentido de que se sienta acogido, ¿no? De que se sienta precisamente aceptado en ese espacio. Y aceptar implica no tener reglas, ¿no? Implica no tener espacios, implica no tener ciertas formas de ver la vida, sino respetar, ¿no? En ese sentido, hablábamos la clase pasada con Andrés y con Flavio y con estos pensamientos divergentes, ¿no? Que tenemos cada uno de nosotros, y eso no implica que yo los incluya en mi clase, pero como yo los incluyo en mi clase, pues tienen que hacer lo que yo digo, ¿no? Por el hecho de ser el profesor o por el hecho de ser el jefe superior o por... Así no deberían de funcionar ya las cosas, ¿no? Deberíamos de incluirnos en ese sentido deberíamos de acogernos, perdón, en ese sentido de permitir que el otro se exprese, ¿no? No está de acuerdo en algo, bueno, es muy respetable este pensamiento, ¿no? Y lo que tendríamos que hacer es precisamente de esas divergencias en de no estamos de acuerdo, cómo podemos llegar a una convergencia. En ese sentido, con respecto a nuestros alumnos, si estamos precisamente trabajando con alumnos en preescolar, primaria o secundaria en un nivel indígena, pues nosotros tendríamos que proponer precisamente este acogimiento. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no hablamos ni siquiera el idioma, ¿no? Lo que decía su compañero, no, ahí no, ya no son dialectos, son idiomas. Ya lo explicaba yo en algún otro momento en este sentido de el idioma tiene reglas sintácticas, semánticas, ¿no? Bien específicas que otros que se les llama idioma no lo tienen, ¿no? Ya ponía yo el ejemplo del inglés, ¿no? En este sentido de decir baño, no se dice baño, sino se dice agua en una caja, ¿no? Y no tiene lógica, no es lógico, no hace sentido. Entonces, en ese aspecto sí podría ser el inglés un dialecto, no un idioma. Bueno, ahí se conforma en idioma por este poder político y este poder económico que tiene el país o los países que ostentan esta forma de este lenguaje, digamos, ¿no? Y en ese sentido, eso, la inclusión, no me gusta tanto la palabra, es una palabra muy técnica, creo que para mí sería en este sentido de lo que hablábamos en algún momento con lo que dice Luis Dush, ¿no? De estas estructuras de acogida, ¿no? De acoger al otro, de apoyar al otro, de aunque tenga pensamientos divergentes o diferentes a los nuestros, eh, compartir con el otro, en ese sentido también de lo que dice Desmond Tutu, ¿no? De reconocer al otro y a la otra, es decir, eh, yo soy porque tú me reconoces, ¿no? Es decir, en este sentido, yo les he comentado que yo soy profesor porque ustedes me reconocen como profesor, si no, no lo sería. En ese sentido soy, ¿no? En ese sentido soy porque soy reconocido en el otro, porque me puedo mirar en los ojos del otro, es que soy y es que existo. No en este sentido descartiano, ¿no? De René Descartes, en el sentido de racional, ¿no? De pienso, luego existo, sino en este sentido más humano de yo existo porque tú me miras, es decir, porque yo me puedo reflejar en tus ojos, ¿no? Y en ese sentido me incluyo en tu narración, me incluyo en
tu forma de pensar, es decir, me acojo o nos acogemos en este sentido de estar presente con el otro y con la otra, ¿no? Y bueno, la otra de solidaridad, em, sí, es decir, hay que ser empáticos con el otro y con la otra, ¿no? No podemos llegar y pedir algo en nuestros espacios educativos, en nuestra praxis educativa, eh, que quizás no van a tener, ¿no? El ejemplo es, puede llegar una persona con doctorado y con no sé cuántas cosas, ¿no? A dar una conferencia en un espacio y trae su proyector y trae sus diapositivas y trae todo, pero en pues en ese espacio ni siquiera hay luz, ¿no? O puede, digamos, buscar la manera de cómo solucionar ese pequeño contratiempo, es decir, esa incapacidad de que este doctor o esta doctora tuvo para investigar a la zona donde iba a dar su exposición, ¿no? Y finalmente pedirles que anoten qué tal les pareció la exposición o la ponencia, ¿no? Y de repente nadie contesta. Y nadie contesta porque, pues, no saben leer y no saben escribir. Y entonces ahí, en ese sentido, no hay solidaridad y no hay empatía, ¿no? Porque yo, que soy el doctor, que soy el que estudió en no sé dónde, ¿no? En este sentido de la educación, ¿no? No me puse a investigar realmente qué era lo que necesitaba la gente, ¿no? Es decir, a lo mejor ellos no saben leer ni escribir, pero no han tenido la oportunidad, no tienen luz en su comunidad y allí los culpables no son los de la comunidad. Soy yo en este sentido de ser menos empático y en este sentido de creer que soy lo que soy, ¿no? Porque alguien me valida, ¿no? Con un documento. Y en ese sentido perdemos la humanidad y perdemos la empatía y perdemos este sentido de acogida que decía Luis Dush, ¿no? Bueno, en ese sentido de tu participación, muy buenas participaciones, compañera Brenda. Mi compañero Andrés, parece que habías levantado la mano. ¿Quieres comentar algo? Sí, profe, buenos días. Adelante, Ya iba a adelante, decir buenas tardes. adelante, Eh, adelante. sí, mire, ya nada más, precisamente lo que usted comentaba ahorita, que, ¿cómo le diré? Acerca de la palabra incluir, ¿no? Ujú. Yo creo que más que incluirnos hay que Sí. involucrarnos siempre, ¿no? Por ejemplo, no sé, en ese sentido, leyendo bueno, haciendo reflexión de la lectura, Ujú, pues veíamos que muchas o varias de los idiomas que se tenían en nuestro México ujú. desaparecieron, Claro. desaparecieron a partir de que hubo esa, pues como que prohibición o recesión, Ujú, pues de que querer imponer una sola lengua, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue donde perdimos mucha parte o mucha de nuestra historia, creo, y siempre lo he pensado, porque si vemos día a día, o no sé, al año, oiga, hoy se descubre esto, data del año tal, no se ujú, tenía registro alguno. Yo creo que nuestra historia, nuestra cultura o nuestra identidad, yo creo que sigue aún sepultada, pero fue a raíz de esa época, ¿no? Que como que ujú, quisieron borrar todo lo que se tenía y implementar malos hábitos, malos hábitos, adoptar otras costumbres que no eran las nuestras y que es parte también, ¿no? De lo que nos identificaba. Ahora lo vemos como interculturalidad, ¿no? ujú, Pero en realidad pues prácticamente yo siento que hubo un momento que nos sometieron a adoptar nuevas culturas o nuevas creencias. ujú, Pues en ese sentido yo digo que fue ahí donde gran parte de nuestra cultura está aún, pues, ¿cómo diré? En, en un, en un saber, digo, hay muchas cosas, por ejemplo,
el tema que comentaba el compañero Irving, ¿no? De Ujú, que su abuelita, ujú, pues que sabía, no sé, los remedios tradicionales. ujú, Aquí en Tetela de Ocampo tenemos, en el hospital, hay una parte que se llama, igual medicina tradicional. Pues, si tú te sientes mal, pero como que dices, no, no creo que sea como de ciencia o de doctor, ujú, pues vas a medicina tradicional, te dan una sobada, o que sientes como que andas mal, te dan una limpia o un tecito. O sea, todavía aquí pues se trata todavía como que de rescatar, ¿no? Porque hay muchas personas, no sé, puedes ir a ver a fulana de tal, te cura del empacho, ¿no? Pues andas, ujú, te duele, no sé, la costilla, a ver, con fulano de tal te va, andas torcido y que no sé qué. Entonces, ujú. yo siento que en ese es nuestro contexto mexicano de, pues que traemos, ¿no? Y que pues digo que nosotros estábamos basados en nuestra cultura y en nuestra lengua y que pues en algún momento pues nos lo quisieron borrar. Y pues bueno, esta es mi participación. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por tu participación. Sí, en efecto, fíjense, muchos de nosotros todavía, por ejemplo, en algún momento yo estuve en Tetela y había un señor que curaba muy bien los huesos. em, no me acuerdo cómo se llamaba justo ahora, no sé si aún siga viviendo, pero creo que vivía en San Nicolás el señor y no había ido nunca a una escuela de quiroprácticos, ¿no? No había ido nunca. Pero pues bueno, uno que siempre anda jugando básquetbol y que ven que allá es muy arraigado el básquetbol, bueno, te caes, te lastimas, te descompones un hueso y bueno, esta persona en este sentido de conocimiento ancestral o de conocimiento que ya venía por un don o por la observación o por no sé cómo haya obtenido su conocimiento, era muy bueno en ese aspecto de, de apoyar en la curación de los huesos, ¿no? En la curación de los huesos de estas torceduras, zafadas, etcétera. Y ese es un conocimiento que ya nadie adquirió, ¿no? Es cierto, existe de manera también, digamos, científica, colegiada o en este sentido educativa, también existe gente dedicada a eso, ¿no? Que son precisamente aquellos que estudian la licenciatura en quiropráctica, ¿no? Pero es importante cómo desde los espacios de nuestras culturas se tenía también este conocimiento en este sentido de hierbas medicinales, en este sentido de, decías, de curarte el cuajo, el empacho o, no sé, para los niños, ¿no? Para los niños cuando la mollera o cosas de esas, ¿no? Es decir, es un conocimiento que estamos perdiendo, ¿no? Que estamos perdiendo y es un conocimiento que se hacía de manera ancestral, que venía de generación en generación. Ya les decía que en algunos otros espacios, como por ejemplo en Japón, el conocimiento era de padre a hijo, ¿no? Es decir, se enseñaba este arte marcial de padre a hijo, de padre a hijo. Era un conocimiento ancestral, ¿no? Imagínense ese conocimiento. En otros espacios, como en África también, los ancianos, o en otros espacios en nuestro país también, en su momento, los ancianos eran los que daban escuela a todos los demás, ¿no? Los ancianos y las ancianas. Es decir, ahora, ¿por qué nosotros estamos volcando a esta parte de la ciencia? No digo que sea la ciencia mala, me parece que hay que hacer esta combinación, como en el ejemplo que pones del hospital de Tetela, ¿no? Que hay un espacio específicamente para la ciencia y hay otro espacio para medicina tradicional, ¿no? Y en ese sentido me parece que se está buscando vincular esta convivencia de estos mundos, esta interculturalidad, esta relación entre, ¿no? Respetando precisamente esto pluricultural. Bien, muchas gracias por tu participación. No sé si alguien más quiera activar el micrófono y quiera participar o podemos darle lectura a lo que nos han escrito y de ahí vamos comentando. ¿Alguien desea comentar algo? Adelante, compañero. Bueno, en el tema
En el tema que se está abordando, sí me gustaría hacer una aclaración en tomando la tesitura de saber diferenciar la interculturalidad de la pluriculturalidad y multiculturalidad. Claro. Para efecto de que esto se aplique en el aula, que es lo importante y el fin primordial del análisis de los temas. Es muy diferente el hecho de tener un aula con personas de cultura diferente, que ahí hablaríamos de una multiculturalidad o de una pluriculturalidad, a la responsabilidad que tendríamos como docentes o como educadores, ya sea en el ámbito educativo directo o como asesores frente a grupo o en el ámbito administrativo, a poder alcanzar esa interculturalidad. La interculturalidad conlleva el hecho de respetar y hacer que todas las corrientes ideológicas y las culturas que están conviviendo en un grupo respeten y tengan el mismo poder y la misma determinación en esa sana convivencia. Entonces, nos topamos con la problemática de saber identificar en un grupo donde tenemos varias culturas, primero identificar cuál es el grupo dominante, porque no precisamente el grupo dominante es aquel que tiene mayoría de integrantes, sino el que tiene mayor poder. En el ejemplo que dabas, maestro, decías, bueno, llego a una primaria rural donde la mayor parte la totalidad de los estudiantes hablan alguna lengua indígena. Pues en ese ejemplo, el grupo dominante, aunque solamente es una persona, es el docente. ¿Por qué? Porque él es el que tiene el poder sobre el grupo. Entonces, de él va a derivar la responsabilidad de tener una convergencia de todos los grupos y darles ese poder. ¿Para qué? Para que la clase o la asesoría que se le dé al grupo tenga la calidad de ser una asesoría dentro de un grupo intercultural. ¿Por qué? Porque tenemos que adecuarnos, como comentabas, a si tienen luz o no tienen luz, a qué necesidades, a la lengua, ¿para qué? Para adaptarnos, que toda la estrategia que se plantee vaya enfocada a beneficiar a la totalidad, no al que tiene el poder. Entonces, esa es mi comentario, maestro. Una disculpa, estábamos un poquito, no teníamos tanto dominio del tema. Sin embargo, creo que lo que es importante, así como lo comentaba Brenda, es tratar de adecuar la enseñanza que nos están dando a una realidad práctica de lo que vamos a ejercer en un momento como pedagogos o como educadores. Ok, muchas gracias, compañero. Muchas gracias por la participación. Muy importante. Y bueno, es cierto que en este sentido nosotros y nosotras somos el dominante o los dominantes. No estoy tan de acuerdo con el compañero en ese sentido de la dominación, porque como pedagogos y pedagogas, pues no vamos a dominar, ¿no? Es cierto que culturalmente nosotros tenemos poder, y se los explico en este ejemplito, ¿no? En este ejemplito. Y es un poder diferente, ¿no? En el sentido del poder de una profesora y el poder de un profesor, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento en el bachillerato donde estoy laborando, recién llegado, tenía yo 2 meses, entonces pues los muchachos no me conocían y pues estaban las compañeras que ya tenían años ahí, ¿no? Y el director en turno no estaba en ese momento y pues bueno, ya saben, en el receso, los muchachos jugando, etcétera, y entonces sale una compañera y les dice, muchachos, ya métanse. Y los muchachos siguen jugando. Sale la segunda compañera que se supone tendría más poder en este sentido del poder, fíjense, ¿no? En este sentido del poder,
que estoy de acuerdo con el compañero, que en ciertas ocasiones lo ejercemos, pero como pedagogos no tendríamos que ser coercitivos en ese sentido de ejercer el poder, aunque eventualmente lo ejercemos. Y sale la segunda compañera con digamos, a decirles, compañeros, ya métanse, muchachos, ya métanse, vamos a empezar las clases, ¿no? Entonces yo estoy viendo esa situación en el segundo piso, ¿no? Estoy observando que ellos no hacen caso, ni van ni vienen, ¿no? Y pues bueno, pasaron otros 5 minutos, otros 10 minutos y pues no se metieron, ¿no? Y pues entonces que les grito, imagínense con 2 meses en la escuela, les grito y les digo, ¿qué pasó? ¿No se van a meter o qué? Les tienen que estar rogando y bueno, les grité tan enfadado que todo mundo dejó de hacer lo que estaba haciendo y se metió, ¿no? En ese sentido tenemos poder y fíjense, un poder sobre otro poder, ¿no? Se supone que un poder ya más estandarizado sobre otro poder. Es cierto, hay que respetar niveles, ¿no? Por ejemplo, digamos, en este caso, si estoy en una empresa, en cierto espacio, el líder lo que va a hacer es usar su autoridad, ¿no? En este sentido jerárquico, ¿no? Lo importante sería, digamos, llevar en este sentido de liderazgo. Sin embargo, en ese sentido de el poder, ¿no? Estamos acostumbrados precisamente a ese tipo de jerarquías. Desde mi punto de vista, claro, es muy respetable lo que el compañero comenta en este otro sentido, que él dice que como tenemos ese poder, nosotros debemos de adecuar las estrategias para el beneficio de la totalidad. Y ahí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? En ese sentido, sí. En ese sentido de que nosotros jerárquicamente estamos por encima de, ¿no? De nuestros estudiantes, pues debemos de buscar precisamente estas estrategias en beneficio de la totalidad. Adelante, compañero. Ok, bueno, nada más una aclaración. Ok. El comentario que hacía, tal vez se malinterpretó, Ok. fue desde un punto de vista cultural, Ajá. tomando en consideración el ejemplo que ponías. Culturalmente, cuando llega a un grupo y más de nivel básico, que es donde hay más, más respeto bueno, no es tanto respeto, Sí, sino sí. un nivel jerárquico, ¿no? Sí, sí. Quien, quien culturalmente tiene o es el grupo dominante es Claro. el pedagogo, el maestro. Claro, sí. Ahora, precisamente la obligación es eso, el hecho de que identificar si tú eres el grupo dominante o cuál es el grupo dominante, y para alcanzar esa interculturalidad debe de darse una estrategia que permita una participación ya no tanto igualitaria, sino equitativa de todos los miembros que forman ese grupo, para efecto de alcanzar lo que en la teoría nos habla que es la interculturalidad, que es sin una convivencia igualitaria sin distinción de culturas o diferencias tanto sociales como económicas. Ok. Ok, muchas gracias, compañero. Sí, sí, de hecho, en ese sentido lo estaba tomando. Bueno, aquí nada más como para poner en contexto, compañeros, son muy importantes las participaciones de todos y de todas, y es precisamente en este debate que nosotros volvemos o intentamos aprender nuevas cosas, ¿no? Si no hay un debate, si no hay una postura, ¿no? Pues entonces la lectura se vuelve pues parca, ¿no? Se vuelve vacía. Pero si hay un debate en este sentido, pues seguramente vamos a tener más conocimiento, que es lo que se intenta aquí, ¿no? Solamente para poner en contexto con respecto a lo que comentas, en este sentido, en nuestro país es multicultural, pluricultural y se intenta que haya una interculturalidad. Y lo definimos así, en tres aspectos, ¿no?
La multiculturalidad es precisamente que nosotros estamos llenos de diferentes culturas. Tenemos muchas culturas dentro de nuestro contexto para acotarlo un poquito. ¿No? En este sentido de la pluriculturalidad, precisamente es que todos somos plurales, ¿no? Todos somos plurales y en ese sentido yo pienso diferente que Andrés, yo pienso diferente que Flavio, o pienso diferente que el compañero Saúl, o que la compañera Yasmín, o somos de pensamientos diferentes, ¿no? Pero en este sentido pluricultural es precisamente donde se debe de dar el respeto a la otra o al otro, ¿no? Es decir, respetar su pluriculturalidad, perdón, respetar su pluralidad, ¿no? Por el simple hecho de que somos plurales, somos distintos, somos entes, ¿no? Diferentes al otro, ¿no? Diferentes a la otra. Pero en este sentido de sociedad, pues debemos de respetar al otro y a la otra. Y en este sentido de interculturalidad es precisamente que en este conocimiento de saber que somos multiculturales y que debemos de respetar al otro en la pluriculturalidad, ¿no? Cuando hay una relación, en este ejemplo que ponía el compañero Saúl del docente en un contexto indígena, ¿no? Entonces yo que estoy en interrelación con este contexto, intento ser intercultural en la medida en la que aprendo también lo que el otro o la otra me tiene que enseñar, ¿no? Es decir, hay una relación, hay una interrelación de conocimiento. En ese sentido, bueno, los tres conceptos. Es cierto que el compañero está comentándolo, bien no lo dice, no tengo tanto, digamos, no estoy, ni siquiera está en desventaja porque ni siquiera tiene la lectura, ¿no? Pero me parece que sus comentarios han sido muy, muy acertados y estoy de acuerdo también en ciertos espacios, aunque desde mi perspectiva, bueno, esto de las jerarquías no es tan necesario desde lo pedagógico, ¿no? En otros espacios, sí. Bueno, compañera Yasmín, adelante. Sí, profe, yo quería tomar un punto muy realista de hoy en día de la diversidad escolar mexicana, que Ujú, pues todavía existe mucha problemática hoy en día y que pues el enfoque a la educación intercultural pues tiene o busca erradicar pues esos elementos negativos, ¿no? ujú. Hemos visto que existe la discriminación, pues la exclusión y el racismo, y con ello viene el bullying, todas estas críticas negativas por parte de pues, compañeros, a lo mejor hasta del mismo profesor, etcétera. Entonces, nosotros como futuros docentes o administrativos debemos de buscar una forma práctica como para promover la inclusión. A mi punto a usted no le parece tanto esta de la inclusión, Ajá, la y palabra. la no discriminación, ajá, promover los valores, seguirlos promoviendo, porque día a día escuchamos sobre los valores, pero pues muchos lo toman de una forma diferente, ¿no? Y pues formar una actitud pues crítica frente a prejuicios y pues sí a respetar los aspectos físicos, económicos o religiosos, sociales y hasta económicos de otras personas que son diferentes a mí, ¿no? Esa era mi participación. Muchas gracias, Jazz. Muchas gracias. Precisamente eso es a lo que queremos llegar, ¿no? Precisamente es a lo que queremos llegar. En este sentido práctico de estar con nuestros estudiantes o nuestras estudiantes, precisamente en ese sentido de no inclusión, yo les digo, no me gusta tanto la palabra inclusión, me gusta más la palabra acoger, ¿no? Dar la mano al otro, tender la mano al otro. No quiero decir que la dejen de usar, ¿no? Porque eso es lo que les van a manejar en los planes y programas y es lo que les van a manejar en esto que vamos a tener que aprender o reaprender con respecto a lo que la Secretaría de Educación Pública propone, ¿no?
pero que en ese sentido de incluir nosotros vayamos también poniendo desde estas otras propuestas que quizás no las hemos leído, pero ahí está el gusanito para que ustedes vayan, investiguen quién es este señor Luis Dush, ¿no? Investiguen específicamente de estructuras de acogida, no solamente va a salir él, sino van a salir otros autores y veamos cuál es la perspectiva de él con respecto a estas estructuras de acogida, ¿no? En este sentido también del respeto al otro y a la otra, ¿no? Y entender precisamente que nosotros y nosotras no somos o malos o somos buenos, sino somos ambiguos, ¿no? Él también habla en este sentido de la ambigüedad y en este sentido antropológico de de la bondad y de la maldad, ¿no? Es decir, no siempre somos buenos y tampoco siempre somos malos, siempre estamos en esa ambigüedad. Y en este sentido antropológico él decía que, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino y los filósofos de la Edad Media decían que el ser humano nace malo, ¿no? Nace malo. ¿Por qué nace malo? Pues porque nace del pecado original, ¿no? Que el pecado original, seguramente lo vieron ustedes en una de sus primeras materias, que ahorita se me fue la materia, creo que es Historia del Pensamiento Pedagógico. En esa materia seguramente vieron que en este pensamiento cultural, ¿no? Y en este pensamiento religioso, se creía que el pecado original era precisamente que Adán había tenido relaciones con su mujer, Eva, ¿no? Cuando, si nos vamos a este sentido teológico de la teología, ¿no? En realidad el pecado original fue la desobediencia, ¿no? Desobedecieron estos dos primeros personajes de la Biblia. Y en ese sentido, ese es el pecado original. Pero desde este sentido antropológico que les decía con respecto a Santo Tomás de Aquino, ellos decían, ¿no? Que el hombre nace malo. ¿Por qué nace malo? Pues porque nace del pecado original, ¿no? Y en ese sentido, pues como naces malo, pues la única manera de llegar al bien es precisamente acercándote a Dios, ¿no? Y la única manera en ese momento de la Edad Media, finales de la Edad Media, porque recuerden Santo Tomás de Aquino y, se me fueron algunos otros autores, fueron precisamente los protestantes, ¿no? Después de Santo Tomás de Aquino vienen los protestantes, que se me fue ahorita el nombre sí, Calvino, ¿no? Viene Calvino y vienen otros que precisamente traducen, ¿no? Ellos dicen, no, es que lo que está haciendo la religión o la iglesia está mal y hay que dejar que la gente lea, ¿no? Que lea la Biblia, que la entienda como pueda, ¿no? Entonces, en ese sentido, protestan y se hace la segunda religión, que son los protestantes, pero bueno, eso es historia, ¿no? Y en ese sentido antropológico, Santo Tomás de Aquino y algunos pensadores dicen que pues la única manera de llegar a Dios es precisamente lastimándote en ese sentido, ¿no? Porque así te vas a hacer bueno, sufriendo en la tierra te vas a hacer bueno. Pero la otra postura antropológica es que no. No recuerdo el autor, si alguien me puede ayudar en algún momento, pero la otra postura antropológica dice que no, que el hombre nace bueno por naturaleza, ¿no? Es bueno, nace siendo bueno, pero que estamos en un mundo terrible, malo, en un mundo malo, y que entonces eventualmente nosotros nos vamos contagiando de la maldad, y por eso es que el hombre ya en su calidad de adulto es malo. Y entonces viene este otro antropólogo, este compañero Luis Dush, que por desgracia nos dejó hace 2 años, ¿no? Y él dice que no somos ni malos ni buenos, que somos ambiguos, que estamos siempre viviendo en esta ambigüedad, ¿no?
Y en esa ambigüedad, precisamente, en ocasiones somos buenos y en ocasiones somos malos, ¿no? Es decir, no siempre somos buenos ni siempre somos malos. Y a mí me parece que tiene lógica, ¿no? Porque hay cosas que hemos hecho y no son tan buenas, ¿no? De las que no nos sentimos tan, tan orgullosos. Y hay cosas buenas que pues tampoco son, digamos, que siempre las estemos haciendo. Y en ese sentido, seguramente, con respecto a lo que decía su compañera Jazz, en este sentido de ser humanos, quizás en algún momento cometamos algún error, ¿no? Dentro de nuestros espacios o alguna equivocación dentro de nuestros espacios educativos, dentro de nuestra práctica educativa, ¿no? En este sentido que decía de los valores, en este sentido de incluir al otro, o en este sentido de excluir al otro, ¿no? Es decir, de repente también nosotros no estamos tan bien o tan al 100 como se podría decir y podemos cometer tal o cual pues cosa que no tenga que ver con esto que estamos estudiando, ¿no? Y no que tan intercultural eras y mira cómo le gritas a tu alumno, ¿no? Y eso nos pasa a todos y a todas, ¿no? En este sentido también de esta parte de ver al otro como mi igual, ¿no? Ya les decía, Desmond Tutu dice que yo me reconozco en ti porque me miro en tus ojos, ¿no? Es decir, yo entiendo que existo, yo entiendo que sé porque me miro en los ojos de la otra persona me nombra, ¿no? Es decir, todos nos reconocemos por eso. Cuando nosotros nos dicen papá, ¿por qué te reconoces como papá? Porque me lo dice mi hijo, ¿no? Es decir, me reconozco en él me reconoce como tal. Y en ese sentido, nosotros debemos de reconocer a las otras personas, ¿no? En este sentido intercultural de compartir nuestras culturas. Y en ese aspecto, esta parte de la interculturalidad y la pluriculturalidad y la multiculturalidad de la que hemos venido hablando desde hace unos espacios. ¿No? No sé, alguien, muchas gracias Jazz, muchas gracias por tu participación. Es importante regresar a esos espacios también de respeto mutuo, de reconocimiento del otro, de sentir lo que el otro siente, es decir, de empatía, ¿no? Nunca voy a saber qué siente el otro realmente porque no soy el otro, pero sí puedo ser empático. Es decir, nunca voy a saber lo que el otro sabe, ¿no? Porque no soy el otro, pero sí comprender o intentar comprender en este sentido de intentar alcanzar algo como si fuera posible, ¿no? Recuerden que en este sentido de pensamiento de Riras, ¿no? Él dice que siempre vamos a estar en constante alcanzar cosas, siempre vamos a estar en constante trabajo para lograr cosas, ¿no? Es decir, nunca voy a terminar de aprender, nunca voy a saber, ¿no? Nunca, nunca. Estoy intentando aprender como si fuera posible aprender. ¿Cuándo es que ya sé todo? Pues en el momento de mi muerte, porque ya no puedo aprender más, ¿no? Es decir, cuando yo muero, hasta ahí se acabó mi conocimiento y entonces supe el todo que tenía que saber. Y mi conocimiento quizás puede seguir avanzando, mi conocimiento quizás puede seguir eh, creciendo en otros y en otras, pero no en mí, porque yo ya no puedo seguir aprendiendo, porque ya llegué al final, ¿no? El final de todo siempre va a ser la muerte, ¿no? En ese sentido de pensamiento de Derridas, ¿no? Y creo que tiene un cierto tipo de lógica, porque yo soy pedagogo y voy a obtener quizás mi certificado, no sé, mi título, mi cédula profesional de pedagogo, pero en realidad todavía me falta aprender mucho de pedagogía, ¿no? Todavía me falta aprender mucho de pedagogía. Es decir,
voy a empezar a trabajar, voy a hacer mi praxis, voy a empezar a precisamente pues a implementar los conocimientos en la práctica, pero dentro de la práctica voy a seguir aprendiendo y tengo más posibilidades de aprender. ¿Cuándo voy a ser un pedagogo consumado? En la muerte, ¿no? En la muerte, porque ya no puedo aprender más. ¿Cuándo voy a aprender? ¿Cuándo voy a saber tanto de interculturalidad que ya no pueda aprender más? Pues bueno, en la muerte. Mientras tanto, podemos seguir aprendiendo, ¿no? Mientras tanto, puede haber otros pensamientos, mientras tanto, puede haber otros debates, mientras tanto, puede haber otras formas de ver la interculturalidad. Mientras tanto, quizás puedo aprender de interculturalidad de una gente indígena, aunque yo tenga mi licenciatura en interculturalidad, ¿no es cierto? Es decir, siempre estamos en ese proceso de aprendizaje. Bueno, cierro porque si no me agarro el micrófono. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere participar? ¿Quieren levantar alguien la mano? Sí, yo, profe. Adelante, Isabel. Bueno, yo creo que esta perspectiva pues nos permite una transformación total en el sistema educativo, ¿no? Porque nos permite propiciar diálogos y puentes comunicativos en donde pues todo se incluya, ¿no? Como lo decía, no más que nada, sí que se incluyan, pero ya cada uno de nosotros, ¿no? Que permitan que nosotros nos podamos incluir en ellos. Ujú, Y esto es muy importante que se inicie o que se ponga en práctica desde nivel preescolar, ¿no? Mediante pues claro. dinámicas que es así, ¿no? Que le permitan la inclusión de cada uno y que lejos de discriminar alguna cultura, podamos aprender de ella, no podamos tener aprendizajes significativos. Ok. Ok, muchas gracias, Isabel. Muy importante lo que dice su compañera, ¿no? Lejos de discriminar, podamos aprender, ¿no? En ese sentido del aprendizaje como libertad, ¿no? Nosotros vamos a ir a aprender, ¿no? Es decir, sí, somos un instrumento para poder apoyar al crecimiento de los otros y de las otras, pero también necesitamos saber que ellos tienen conocimientos, en este sentido que lo decía Luis Dush, ¿no? En el sentido de que, pues en Latinoamérica también hay conocimiento, ¿no? En este sentido que lo dice Andrés, es que la gente no quiere ir al hospital, pero sí va al hospital por esta medicina tradicional, porque sigue creyendo que es importante, ¿no? Y además, pues bueno, en nuestro país siempre ha sido así, ¿no? En nuestro país siempre ha sido así en ese sentido de, ¿No ves pues, así pasando ahí? del conocimiento No, ancestral, y ancestral. acá. Eh, No, ¿Quieres no. comentar algo más, Isabel? ¿Cómo es así? No, creo que se le quedó el... Ah, ya está. Bien, bueno, creo que faltaron de participar muchos. Em, Recuerden que aquí es un espacio libre donde todos podemos opinar, donde todos podemos proponer nuestras formas de pensamiento para que se pueda hacer un pensamiento mucho más, eh, pues mucho más creciente, ¿no? Es lo interesante. Déjenme darle lectura a estos textos que tenemos aquí, a estos mensajes. Su compañera Bere dice, la formación de docentes preescolares capaces de comprender que forman parte de una sociedad culturalmente diversa y de asumir crítica y voluntariamente actitudes comprometidas con las necesidades sociales que se presentan en los procesos multiculturales en que se desempeña su práctica educativa. Sí, justo lo que comentaba el compañero Saúl, ¿no? En este sentido de cómo lo vamos a aplicar en la práctica, ¿no? Es decir, en este sentido de cómo nos vamos a interrelacionar en el sentido, bueno, desde la subjetividad. Por ejemplo, mi subjetividad, en este sentido de ver, sentir, querer, tener metas, propósitos, tener visiones del mundo, es muy diferente a la subjetividad, en este caso, por poner el ejemplo del compañero Saúl, ¿no? Él tiene sus metas, sus visiones, su forma de pensar, su forma de ver el mundo, etcétera. Pero en esta relación de subjetividades es donde se da la intersubjetividad, ¿no? Es decir,
En este compartir de cosas es donde se está dando realmente la ¿no? Intersubjetividad, porque compartimos cosas diferentes. Y pasa lo mismo en la interculturalidad, ¿no? Yo tengo mi cultura, tengo mi creencia, tengo mi visión, tengo mis formas de ver el mundo, etcétera, etcétera, pero en este compartir con la cultura del otro, con la visión del otro, con el mirar del otro, con el sentir del otro, es precisamente donde hago la interculturalidad, ¿no? Y en ese sentido, nosotros como docentes precisamente necesitamos estar comprometidos con esas necesidades, ¿no? De la sociedad en general, ¿no? Es decir, de respetar a la cultura indígena, ¿no? Pero también tenemos cultura de gente que le gusta la música punk, ¿no? O le gusta la música heavy metal. O, bueno, yo no lo comparto, no me gusta, pero le gusta el reggaetón, ¿no? Yo no soy muy reggaetonero y yo no escucharía una canción de reggaetón, pero no quiere decir que no respete a la otra persona que le gusta. Quizás por la música, o quizás por la letra, porque piensa como la letra dice, o, ¿no? Ahí está una relación, quizás podríamos compartir cosas y poner puntos de vista de por qué me gusta y por qué no me gusta, ¿no? Y entonces ahí se hace una interrelación. Yasmín dice, la educación intercultural con enfoque intercultural toma en cuenta todas las posibilidades de desarrollo humano partiendo del reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural. Sí, efectivamente, eso es lo que nosotros debemos de ver, ¿no? Debemos de ver que todos y todas somos diferentes, somos pluriculturales o tenemos una pluralidad. Y en ese sentido, en esa pluralidad, debe de haber un respeto al otro y a la otra, ¿no? Respetando al otro y a la otra. Y en ese respeto también, claro, está el decir, no estoy de acuerdo, no pienso igual que tú, pero no significa que nos vamos a pelear, ¿no? Porque no pensemos. Un ejemplo muy claro, los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos deberían de estar en este sentido de interrelación. Es que yo soy de la derecha y yo quiero que mi gente gane más lana, y no, yo soy de la izquierda, yo quiero que el pueblo gane más dinero. Es decir, pero en ese debate se llegaría precisamente a una solución, ¿no? No de que yo soy del partido X y yo soy del partido Y, entonces nos peleamos, ¿no? Oye, pero somos familiares. No importa, el partido es más importante. En ese sentido, no hay este nuevo conocimiento, ¿no? El conocimiento se da precisamente en este debate de ideas. Puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo con algo, ¿no? Y en ese sentido, si lo platico, lo converso con otra persona, puede que llegue a una conclusión o llegue a una reflexión conjunta y ambos tengamos un nuevo pensamiento, o puede que deseche el pensamiento del otro o de la otra. Y en ese sentido, el reconocimiento, ¿no? Que decía Yasmín. Guadalupe dice, está dentro del campo histórico educativo mexicano e indígena, donde se trata de aplicar la visión interculturalidad para la formación necesaria de experiencias, donde se involucran los grupos étnicos y sociales para una meta de educación intercultural. Sí, bueno, en este sentido creo que debería de ser toda la educación intercultural. Y aquí un dato. En nuestro país, si ustedes están interesados en preescolar y primaria, en nuestro país, en el mapa curricular, me parece que nosotros lo vimos en políticas educativas, pero bueno, en el mapa curricular actual, ya se está incluyendo como una lengua materna, el castellano, y como una segunda lengua materna, o viceversa, ¿no? En el caso que sea, el idioma o la lengua en el que esté el contexto, ¿no? Es decir, puede ser náhuatl, totonaco, mije, triqui, zapoteco, mixteco, yaqui, maya, etcétera. De todas las lenguas que existen, que son, creo que me parece 79 actualmente en nuestro país, ya se incluyen
en el plan y programas de la educación básica, es decir, en el mapa curricular ya existe, ¿no? Lo cual es muy, muy importante para intentar resarcir todo ese daño que hemos hecho a las culturas indígenas. ¿Cómo no van a estar enojadas si las hemos sometido por años y años y años a una vida pues llena de carencias? No, 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 profe, perdón, pero yo ni siquiera los conozco, no los he sometido. No, 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 eso es del gobierno. Sí, pero nosotros no hemos apoyado en que esto precisamente desaparezca y apoyar a nuestra gente, ¿no? Es decir, apoyar a aquellas personas que realmente lo necesitan. No estar diciendo que les dan becas o que les dan no sé qué apoyos y que no los utilizan, ¿no? Porque son flojos, porque X y porque Y, ¿no? Si son las personas que han trabajado más en su vida, ¿no? En ese sentido, bueno, eso ya es de otro aspecto, pero sí reconocer esto en el ámbito educativo. Somos nosotros como pedagogos, y aquí vuelvo a citar al compañero Saúl, es precisamente cómo ocupamos este conocimiento y lo aterrizamos en este aspecto de, pues desde nuestra praxis cotidiana, ¿no? En el momento en el que la tengamos. Jacqueline, perdón, dice, delimitación del concepto intercultural. El concepto de la multiculturalidad describe la vida paralela de diferentes culturas. El concepto de interculturalidad se refiere al encuentro entre ellas. ¿Es correcto? ¿Sí? Interculturalidad significa interacción, justamente lo que hemos venido platicando, entre diferentes culturas. El concepto de interculturalidad parte de la base de que todas las culturas son válidas y que en un proceso de entendimiento mutuo. Supongo que querías decir que es un proceso de entendimiento mutuo. Sí, es posible que haya entendimiento o es posible que no haya entendimiento. Lo importante es que haya el respeto hacia el otro y hacia la otra, ¿no? En nuestro país, los conquistadores hicieron debates, imagínense estos debates, hicieron debates para saber si los indígenas podían ser llamados humanos, hombres. Es decir, porque no sabían si tenían alma los indígenas, ¿no? Piense qué terrible, ¿no? No sabían si los indígenas eran humanos porque no sabían si tenían alma o eran animales, ¿no? Y en ese sentido se hicieron debates terribles, ¿no? Para ver si los podían tratar como humanos o los podían tratar como animales, ¿no? O en este sentido de que no fueran humanos, pues entonces no había problema y habría que exterminarlos y exterminarlas, ¿no? Porque no había, no tenían la capacidad de ser humanos, no pensaban, ¿no? Mismo me parece que John Locke decía que eran animales los indígenas. John Locke, ¿ah? Uno de los grandes pensadores en Europa. Y en ese sentido, también hubo ese debate por ver si se exterminaba o no, y decidieron que no porque se iban a quedar sin fuerza de trabajo, ¿no? Todavía si leemos algunos libros de la esclavitud en Yucatán, por ejemplo, en esos lugares, la gente iba a trabajar todo el día desde las 5 de la mañana, ¿no? Desde las 5 de la mañana trabajaba hasta las 6 de la tarde y les daban de comer a mediodía, ¿no? El que relata esta historia dice, oiga, ¿y cuándo y a qué horas van a comer después? O más o menos así, no recuerdo bien la lectura, pero... Y él decía, ¿comer otra vez? No, no, si esta es su esa es su única comida del día, nada más les damos una comida al día. Y les daban pescado rancio, una o dos tortillas, un jarro de atole, es decir, fíjense
¿cómo no van a estar enojados los indígenas si cómo los tratábamos, ¿no? Es decir, en ese sentido de la intercultural y de la pluriculturalidad y de la multiculturalidad no la respetábamos. Otra vez Jazz dice también pretende fomentar la convivencia entre las personas de diferentes culturas y regiones. Flavio dice pretende a la escuela como un espacio capaz de recrear y enriquecer la cultura, favorecer la identidad sociocultural, multiculturalismo, promueve el intercambio y diálogo entre culturas para alcanzar un crecimiento y aprendizaje en la diversidad. Bueno, y de ahí dice, Andrés de la Luz, ¿será don Silvestre? Sí, don Silvestre, Andrés, ¿todavía vive don Silvestre? Yo espero que sí. Pero sí, él me curó muchas veces, don Silvestre. Yo lo vi en el catolicismo, ok, en el catecismo, perdón, sí. Ok, todos nacemos con el pecado. Sí, Mayra, eso es lo que nos han querido hacer creer, pero en realidad es que, pues, vayámonos a lo antropológico y, pues veamos que muchas cosas de las que repetimos es porque o se oyen bien o no las han hecho creer pero nos hace falta más conocimiento, ¿no? Y el conocimiento siempre está ahí. Dice Alma, dice, yo pienso que lo importante es tener vocación para inculcarles valores. Bueno, no sé si estoy tan de acuerdo en esta parte de inculcar, porque recuerden que nosotros no vamos a enseñar nada, o al menos desde mi perspectiva, no quiero que todas la tomen igual, esto es lo que yo pienso, desde mi perspectiva lo que yo voy a hacer es compartir. Y los muchachos aprenden o no aprenden lo que quieren o no quieren aprender, ¿no? Entonces nosotros lo que compartimos es valores y ojalá todos y ellos, todos ellos y ellas puedan tomar esos valores, ¿no? Siempre y cuando también nosotros los presentemos, porque no sea que como el borrachito le decimos al hijo, a la hija, no tomes, y si tomas te voy a correr de la casa y el papá o la mamá pues toman mucho, ¿no? Bueno. Además de generarles confianza, es muy importante. Ahí está la tesis mía que habla de confianza como, digamos, promoción. Pongan Rafael Ríos Bonilla y encuentran la tesis ahí, está en el internet. Léanla y van a ver todo este valor epistémico, ¿no? De lo que es confianza, no nada más es decir, es que yo confío en ti, ¿no? Tiene todo un valor epistémico de por qué uno puede confiar o no confiar en la otra persona. Dice de aprender de otras personas, culturas y conocer la propia, en el caso de los docentes. Bueno, dice, yo opino que es interesante lo que dice mi compañera Alma. Que aprendan valores. Bere dice, yo opino que tienen derecho a la educación, que se va adquiriendo en niveles educativos. Es muy importante aceptar las culturas. Mayra, Elizabeth dice exacto, ya no me perdí ahí, ya no supe de qué. Alma dice, pienso que es importante enseñarles, otra vez con eso de enseñar, es muy pretencioso. Pero bueno, iremos cambiando o quizás no es muy importante. Lo importante es que veamos este sentido de la educación, que estén conscientes que la interculturalidad implica cosas relacionadas con otras culturas, religiones, costumbres, tradiciones, vestimentas, creencias, lenguas, ¿sí? Como en este sentido de esta persona indígena de Huehuetla, ¿no? Unas personas que se van a cortar árboles, madera, y se pasan ahí una hora hablando con el árbol, explicándole por qué lo van a cortar, que no es por maldad, pero que van a sembrar, etcétera, etcétera. Toda una explicación que para nosotros sería tonta, ¿no? En este sentido de que no respetamos a la naturaleza y que no sabemos o no comprendemos en este sentido occidental que la naturaleza también es vida, ¿no? Y que es vida como nosotros y que siente como nosotros en este sentido de otras culturas, ¿no?
ahí está una película que se llama Avatar. Esta película también habla de lo mismo, ¿no? Habla de lo mismo. Y bueno, me voy a pasar aquí todo el tiempo leyendo sus comentarios, así que le vamos a dejar por ahí. Seguramente tienen otra clase y ya me pasé más de la clase, así que pues muy bien por las participaciones. Espero que puedan seguir participando. Adelante, compañero. Perdón, Lick, ya nada más No, adelante. para... Bueno, hay un tema que me surgió y creo que es importante abordarlo en este subtema que se está viendo en la licenciatura y es el hecho de adecuar los términos que se están explicando a la realidad social que estamos teniendo. ¿Cómo abordar el tema de interculturalidad desde un punto de vista tecnológico? Más que nada por la situación que estamos pasando y ya ver al estudiante ya no tanto como un lenguaje diferente, no tanto como una forma de pensar o una ideología diferente, sino con capacidades tecnológicas diferentes, más que nada por la forma en que estamos viendo la educación en este momento. El hecho de pensar cómo hacer un aula intercultural tomando en consideración las posibilidades tecnológicas de cada estudiante. Es así como que revisando el temario me parece que no viene el tema específico, no viene. Pero sí es importante analizarlo y irnos formando en esa tesitura. ¿Para qué? Para que en el momento de que lleguemos a estar frente a grupo con estudiantes que tienen capacidades tecnológicas diferentes, bueno, capacidades y posibilidades tecnológicas diferentes, poder adecuar nuestra asesoría, nuestra clase a esa realidad tecnológica que existe en el aula. Gracias, compañero. Gracias. Fíjate que no sé si exista ese tema en este sentido de la interculturalidad, pero me parece que sería un buen tema de tesis, ¿eh? Sería un muy buen tema de tesis en este sentido, precisamente de pues de estas capacidades tecnológicas que todos y cada uno tenemos, ¿no? Es decir, hablando en este sentido de los espacios donde realmente podamos precisamente eh, estar en un contexto donde quizás la tecnología no es tan cercana, ¿no? No es tan cercana. Dice Mayra, la tecnología es la educación del futuro. Bueno, tal vez ya es la educación del presente. Dice, esa materia la llevamos en tecnología educativa. Sí, hablamos de tecnología educativa y también como que intentamos incluir, pero en este sentido creo entender del que propone el compañero, no existe algo tan certero. Me parece que sería este debatir, pues este dar ideas, este fluir y pensar cómo es que se podría trabajar en este sentido intercultural, ¿no? De las capacidades tecnológicas, ¿no? Porque tal vez podríamos tener un aula que tuviera todos los equipos de cómputo más actuales del mundo, ¿no? En este momento exacto de nuestra vida, y sin embargo, esta capacidad desde lo tecnológico sea diferente en cada uno de los jóvenes, ¿no? Quizás ahí lo que podríamos hacer sería, en este sentido pensándolo, ¿no? Pensándolo en este sentido de proponer a estos monitores que tienen más habilidades tecnológicas con aquellos jóvenes o señoritas que no tengan tantas habilidades, ¿no? Aunque podríamos argumentar que en estas generaciones los niños y las niñas nacen casi con el celular en la mano, ¿no? Y que tienen muchas habilidades tecnológicas,
pero no en todos los contextos. Ahí sería cuestión de investigar más a fondo. Muchas gracias, compañeros. Muy buen tema. Yo creo que lo vamos a tener que investigar o proponer a los muchachos a lo mejor y hagan un buen tema de investigación, ¿no? Muchas gracias, compañero. No sé si alguien más quiera comentar algo con respecto a la clase en sí. ¿No? ¿Todo bien? Hay un silencio sepulcral. Eso Sí, profe, significa todo que sí. bien. Ok, muchas gracias, Irving. Muchas gracias. Bueno, finalizar la clase, les comento la siguiente. Les comento la siguiente, el siguiente trabajo, que es precisamente la sesión 8, la 2.4, educación primaria como base de la interculturalidad. Ahí me van a hacer un audio explicación, ¿sale? Audio explicación para la siguiente clase. Y bueno, ya nada más comentar, darle las gracias al compañero Saúl por estar aquí con nosotros, por estas participaciones. Es importante que se dé el debate, es importante que se dé estas participaciones y bueno, es una invitación que espero que no nos rechace y que nos siga acompañando cuando pueda, compañero. Le esperamos aquí. Creo que los compañeros se sintieron un poco diferente hoy. Me parece que no hubo tanta participación como en otros espacios. Pero, pues bueno, que quede en el entendido de que, pues precisamente estás con nosotros también para ir reaprendiendo y para ir planteando cosas, ¿no? Y para ir haciendo este debate, ¿no? Que finalmente es lo que se necesita en todos estos espacios educativos en ese sentido de crear un nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, compañero Saúl. Qué bueno que te diste el tiempo de estar con nosotros un ratito y te esperamos más seguido. Visítanos más seguido, compañero. No, muchas gracias. Agradecerte, Rafa, la oportunidad que me das. Bueno, les comento aquí a los estudiantes, es una estrategia que pedagógicamente me compartió el maestro Rafael. Es algo que a mí me pareció genial, el hecho de entrar con ustedes, el hecho de entrar como un compañero de ustedes a ver sus asesorías, para que ustedes se sientan en la confianza de desenvolverse de forma natural y para que nosotros también podamos visualizar la forma que tienen nuestros asesores de compartir el conocimiento y la empatía que tienen con los estudiantes. Muchísimas gracias, Rafa. Claro que vamos a seguir cuando el tiempo nos lo permita. Con mucho gusto los acompaño y estamos aquí para trabajar y para intercambiar ideas, porque esa es la visión que yo tengo. Sí, El tener un intercambio, el crear consensos y el escuchar a los estudiantes. Entonces, te agradezco mucho esta oportunidad. Muchísimas gracias a todos ustedes por permitirme ser parte de este grupo, ser parte de su grupo de pedagogía tercer cuatrimestre, de integrarme, de permitirme escuchar sus comentarios, de permitirme escuchar sus interpretaciones y la forma en que ustedes visualizan la educación. Les agradezco mucho y les agradezco mucho la oportunidad de que me den de aprender con ustedes. Entonces, con mucho gusto, en el momento de que ustedes me lo permitan y que podamos, pues me integraré a sus asesorías. Y pues ahora sí, ya regresando al área administrativa, nuevamente reiterarme: cualquier duda, cualquier situación, cualquier problema que tengan, estoy para servirles. Con mucho gusto, envíenme un mensaje, háganme una llamada y con todo el gusto, con toda amabilidad y con todo respeto que ustedes se merecen como estudiantes, los vamos a atender y les vamos a dar solución a sus problemas. Muchísimas gracias y que tengan todos un excelente día. Muchas gracias, compañero. Pues bueno, esperemos que nos vuelvas a visitar. Está la puerta abierta cuando gustes. Y pues me despido entonces, compañeros, de esta clase. Nos vemos en la siguiente clase, que es tecnología educativa, que será en unos momentos más. Recuerden que vamos a utilizar el mismo enlace. Y por aquí me decían que repitiera yo el trabajo.
que es precisamente la sesión 8, 2.4, educación primaria como base de la interculturalidad. Y vamos a hacer un audio explicación. Recuerden que el audio no tiene que ser muy grande, aunque la lectura, bueno, algunos de nosotros la vemos extensa, pero seguramente son lecturas de 15 hojitas. Entonces, en ese sentido, hagan su concentrado, hagan su guioncito y hablen de lo más importante. ¿Sale? Bien, pues un saludo a todos, que tengan una excelente tarde y nos vemos en un ratito. Nos vemos, hasta luego, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, Eli. Hasta luego, profe. Nos vemos, Andrés. Hasta luego, profe. Nos vemos, Irving.